Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente es un dato muy preocupante el que conocimos en el día de hoy de la provincia de Corrientes, en un contexto en donde desde el Estado Nacional, pero también las provincias, están bregando por sostener cierto equilibrio fiscal, tener las cuentas públicas ordenadas, pero no fue el caso justamente de la provincia de Corrientes. En el primer trimestre de este 2025, la provincia cerró con un déficit fiscal por 58.000 millones de pesos. Esto equivale a el 9% de los ingresos que tuvo la provincia durante este periodo, y no solamente es un dato malo en sí mismo, sino que cuando uno compara con el resto de las provincias argentinas, Corrientes tuvo el peor desempeño fiscal en este primer trimestre, como le decía, del 2025. Vamos a ver unas plaquitas para ver un poco la evolución y para entender un poco el deterioro fiscal justamente que tuvo la provincia de Corrientes, por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los primeros trimestres de cada año, como vemos en pantalla, suelen ser trimestres donde las provincias cierran con cierto equilibrio fiscal, porque es un periodo donde hay un poquito menos de gasto. Las pautas salariales, por ejemplo, arrancan más bien en febrero o marzo, la hora pública quizás arranca un poco más tarde. Entonces es normal que el primer trimestre cierre con un buen resultado en las cuentas públicas. Estamos viendo Corrientes particularmente desde el 2015 al 2024, salvo 2017 y 2020, que había tenido un déficit relativamente chico. En todos los periodos había mostrado un superávit relativamente importante y muy cómodo, ¿no? El 2024, de hecho, cerró con un superávit por el 9% de sus ingresos. Ahora, este 2025, que aquí arranca justamente la preocupación, tuvo un déficit financiero fiscal del 9% de sus ingresos, el más alto para un primer trimestre desde por lo menos los últimos 10 años, ¿no? Pero el problema no es únicamente estos 3 primeros meses del año, sino que viene arrastrando una situación fiscal que es relativamente preocupante, ¿no? Si vemos la siguiente placa, le pedimos a la producción, vamos a ver, a la izquierda están viendo un grafiquito donde muestra el resultado de cada trimestre, desde el primero al 24 hasta el primero al 25. Van a ver que entre el primer trimestre y el tercer trimestre del 24, Corrientes tuvo un desempeño fiscal que fue bueno, fue positivo, terminó con superávit, ¿no? Pero ya hacia el final del año 2024, en el último trimestre del 24, comenzó el desequilibrio de las cuentas públicas, muy fuerte déficit del 17% de los ingresos, que es aproximadamente 100.000 millones de pesos en ese trimestre únicamente, ¿no? Los últimos 3 meses del 2024, y se consolidó ese déficit hacia este primer trimestre del 25. Por lo tanto, no es un hecho aislado lo que estamos viendo en este caso, sino que viene ya con un arrastre del 2024. Ahora, la pregunta es, ¿este dinero se está gastando en obra pública? ¿O hay forma de saber en qué justamente o en qué está destinando Corrientes el dinero? Claro, ¿para dónde va, digamos? Claro. Bueno, gran pregunta, y para eso vamos a la tercer placa que hemos preparado con la producción. El 43% de los ingresos, del gasto que ha ejecutado la provincia de Corrientes corresponde a salarios públicos. Esto es normal que las provincias tengan un nivel alto de erogaciones en salarios. Sin embargo, aún así está por debajo del promedio nacional, que es 46% de gasto en pago de salario. Esto podría representar un atraso salarial muy importante de los empleados públicos estatales, ¿no? Grafica un problema en el marco de un deterioro fiscal, ¿no? De salarios que valen menos, básicamente. Ahora... Perdón el paréntesis aquí, considerando además que Corrientes tiene sueldos paupérrimos en lo estatal. De hecho, estamos reflejando cada una de las manifestaciones de distintos sectores en Corrientes. Salud, policía, educación, tienen salarios muy bajos. Sí. Bueno, el hecho de tener salarios bajos justamente grafica este dato que estábamos hablando, ¿no? Solamente el 43%, que algunos ven como positivo porque se gasta menos en salario, pero la realidad es que esconde justamente una situación salarial que es, como vos decías, Dayana y Margot, muy baja, y naturalmente eso lo que le hace es bajarle el peso sobre el gasto total. Después vamos al renglón de abajo último, para dejar en el medio lo más importante, que es el apoyo al sector privado. Esto es vía transferencias al sector privado, ya sea instituciones, sea productores y demás. Apenas el 5% destina Corrientes a este concepto, cuando el promedio nacional es del 7%, es decir, hay menos apoyo al sector privado por parte del gobierno provincial de Corrientes. Pero el dato fundamental, sobre todo para explicar lo que pasó este primer trimestre del 2025,
tiene que ver con lo que se conoce como servicios no personales, que explicaron el 9% del gasto total de la provincia de Corrientes, cuando el promedio nacional es del 5%. Ahora, ¿qué son servicios no personales? Ahí tenemos un montón de conceptos que va desde la contratación de servicios tercerizados hasta la contratación de servicios profesionales y demás, pero lo que esconde, entre tantos conceptos que abarca a este ítem de servicios no personales, esconde el gasto de la política. Básicamente, lo que escuchamos frecuentemente, ¿no?, de cuando los estados gastan para hacer política, todo se reduce o de alguna manera se concentra en esto que conocemos como servicios no personales. No solamente Corrientes gasta más que el promedio nacional en este 2025, sino que cuando uno compara ese gasto en particular con el primer trimestre del 2024, creció 120% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Claro. Todo esto, ¿qué nos hace suponer o qué conclusiones podemos llegar? Que indudablemente el calendario electoral está jugando en el desempeño fiscal de la provincia de Corrientes, lo cual es muy preocupante porque justamente deteriora y agrava muy fuerte el equilibrio fiscal que otrora logró tener la provincia y que hoy está ausente. Ahora, Ale, te hago una consulta, ¿no? Realmente muy básica mi pregunta. Estos 58.000 millones de déficit, ¿quiere decir que la provincia de Corrientes gastó mucho más de lo que recaudó? O sea, ¿gastó 58.000 millones de pesos más de lo recaudado en este primer trimestre? Así tan simple como lo decís, exactamente. La provincia de Corrientes tuvo unos ingresos por un poco más de 600.000 millones de pesos, tuvo gastos por un poquito más de 700.000 millones de pesos. En el resultado, la diferencia entre ingresos con gastos da este déficit de 58.000 millones de pesos. Al tener déficit, ya sea de 1 peso o de 58.000 millones de pesos, como es el caso de ahora, obliga a la provincia a buscar financiar ese déficit, ¿no? Que es algo que todavía no lo estamos viendo desde el punto de vista del endeudamiento, porque los datos son del primer trimestre, repetimos, ¿no? Pero que indudablemente cuando conozcamos datos más hacia el segundo trimestre vamos a empezar a ver de qué manera la provincia logró financiar su déficit, que seguramente fue a través del endeudamiento de corto plazo o de largo plazo. Pero un punto que no es menor y que de hecho quizás agrava un poco la situación, es que los ingresos de la provincia, como la de todas las provincias, en el primer trimestre estuvieron relativamente estables, no había tanto problema. Pero ustedes recordarán que aquí lo hablamos muchas veces, el problema de los ingresos, sobre todo los de origen nacional, que representan el 75% de los recursos de Corrientes, comenzó a agravarse a partir de abril. Abril, mayo, junio. Entonces, para el segundo trimestre que vamos a ver un deterioro de los ingresos, y si el gasto continuó a un ritmo de expansión como el que vimos hasta ahora, ese déficit que vimos ahora podría ser todavía más fuerte. Claro.